Y nosotros tenemos la convicción, estábamos platicando con Nancy en una oportunidad, yo le decía, Nancy, yo siento que este año va a ser poderoso en Dios, y ella me decía, yo estoy percibiendo lo mismo en el Espíritu, que este año va a ser extraordinario, y así lo creemos, y esa es la palabra que nosotros declaramos, que este año será el año del cumplimiento de las promesas de Dios sobre nuestra vida. Y así hemos percibido este año, el año de la promesa, donde las promesas de Dios se cumplirán. Y queremos hablar acerca de eso el día de hoy, que las promesas de Dios se cumplirán sobre nuestra vida. Hoy tenemos un día muy especial, ¿sí? Porque hoy este día nosotros le hemos llamado el día de la dedicación. Nosotros todos los años, desde hace varios años, quizás unos 6 años atrás, Dios nos habló acerca de que nosotros teníamos que tener un día para dedicarlo a Él, dedicar nuestro sueño, dedicar el año, dedicar todo lo que hacemos a Él. Y este día es el que nosotros le hemos llamado el día de la dedicación. Le habíamos puesto 3D, día de la dedicación, por esas 3D. Pero también el Señor nos dio esa revelación de que eran sueños en tercera dimensión. Y ya les voy a explicar más adelante por qué sueños en tercera dimensión. Pero ahorita vamos a hablar acerca de las promesas, así que vamos a ir a la segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Y dice la escritura: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas. ¿Y qué es una promesa? Vamos a ver, ayúdeme y dígame, ¿qué es una promesa? ¿Qué entendemos nosotros por una promesa? Ayúdeme, dígame, gríteme. Algo que se va a hacer. Ajá. ¿Algo en más? ¿Algo que se cumplirá? ¿Quién más? ¿Quién da más? Bueno, una promesa es algo que nos comprometemos para hacer, un decir que nos compromete a hacer. Nosotros nos comprometemos y hacemos un compromiso que nosotros queremos cumplir. Y eso es realmente lo que significa una promesa. Una promesa es algo que se va a cumplir. Ahora, nosotros tenemos que comprender algo, que cuando nosotros hablamos de promesas, Dios también tiene promesas para nosotros. De hecho, la Biblia habla, la Reina Valera 1960 computó, ella extrajo 3,573 promesas que están escritas en la Biblia. Imagínense, 3,573 promesas. Eso significa que si nosotros, el Señor cumpliera una promesa diaria, tendríamos 10 años de promesas cumpliéndose para nosotros. Yo no sé si usted se emociona, yo pensé que se iba a emocionar, pero a mí sí me emociona. 10 años. Ahora, quiero que tome esta referencia. La Biblia dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Eso significa que usted hoy tiene 3,573 promesas. Y hoy que vaya a dormir y mañana que se levante, esas se vuelven a renovar y vuelve a tener 3,573 promesas para su vida. Eso es impresionante, hermano, porque Dios es un Dios de promesas. Y lo interesante de esto es que no solo es Dios de promesas, sino es un Dios que cumple las promesas. Ahora, quiero analizar un poco el contexto en el que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los corintios y por qué razón él está tratando de fundamentar la fe de los corintios. Porque resulta que el apóstol Pablo, y esto es el proceder humano de toda persona, lo que le pasó al apóstol Pablo es lo que a cada uno de nosotros nos sucede. Y es que el apóstol Pablo se había comprometido, escuche esto, con la iglesia de Corinto para irlos a visitar. Él le dijo a la iglesia de Corinto: miren, yo voy a irlos a visitar, yo voy a hacer un viaje a Macedonia, y cuando yo vaya para Macedonia, entonces yo los voy a pasar a visitar, y cuando yo venga de regreso, pasaré de nuevo con ustedes para que ustedes tengan una doble bendición. Y después ustedes me ayudarán para irme ya a Jerusalén.
Pero resulta, escuche esto, resulta que no lo pudo hacer. Y no lo pudo hacer porque cuando nosotros vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, él se encontraba en Éfeso antes de dirigirse a Macedonia. Y él, su intención era pasar por Corinto, pero dice que se levantó ahí un tal Demetrio que los llamó a ser juzgados porque ellos estaban predicando la palabra de Dios y estaban en contra de los dioses que habían en Éfeso. Y entonces empezaron a levantar, a medida que el apóstol Pablo predicaba, se empezaban a levantar enemigos en su contra. Y muchas amenazas se levantaban en contra de él que le impidieron a él poder ir a Corinto. Ahora, recuérdese que en ese tiempo no existía la comunicación de ahora, ¿verdad? ¿Se recuerda usted el año pasado, más o menos en octubre, noviembre, hubieron algunas manifestaciones aquí en la ciudad y en algunas partes de nuestro país? Pero eso impidió la libre locomoción. Y hubieron algunos que se habían comprometido a ir a visitar a otras personas o se habían comprometido a ir a hacer trabajos, pero debido a que no podían circular, no pudieron cumplir esa promesa. Eso es lo que le estaba pasando al apóstol Pablo. Pero usted se comunicó inmediatamente, sacó su teléfono inteligente y marcó a la persona con la que se iba a comunicar y le dijo: no puedo llegar. ¿Usted qué le dijo? No puedo llegar, me es imposible llegar porque hay bloqueos en la carretera. El apóstol Pablo no tenía un smartphone, hermano, no tenía un iPhone. Él utilizó el recurso que tenía. ¿Y cuál era el recurso que tenía? Cartas. Mandó cartas. Y de la misma manera como nosotros nos justificamos ante esa ausencia, él estaba justificando su ausencia. ¿Por qué razón? Porque cuando alguien nos promete algo y no cumple, ¿qué pensamos nosotros de esa persona? Que es mentirosa. Qué mentirosa es. Me dijo que iba a venir y no vino, ¿verdad? Mentiroso, lo estuve esperando, media hora lo esperé, una hora lo esperé y nunca se apareció. Entonces, cada vez que él nos cuenta una historia o las historias que nos ha contado, ¿qué pensamos nosotros de eso? Esos son puros cuentos, ¿verdad? Puras mentiras. Entonces fue todo lo que me dijo. Entonces, por esa razón, el apóstol Pablo necesitaba escribir esa carta para poder explicar que él no estaba, que sus planes no fueron hechos a la ligera, que él no lo hizo solamente por salir del paso, sino que tenía un compromiso con ellos. Aunque tenemos que reconocer que aquí en este mundo, que aquí en esta tierra, muchos hacen promesas que no las cumplen. Muchas personas se comprometen a algo y no las cumplen. Escucha este pensamiento que encontré. Este pensamiento me llamó muchísimo la atención porque dice: las promesas son peores que una mentira. Porque no solamente la gente te cree, sino que se llena de esperanza. Entonces, una promesa es peor que le mientan. Porque no solamente le van a creer que usted va a cumplir la promesa, sino que los va a llenar de esperanza. Ahora, Eclesiastés 5:5 dice: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces es mejor que nosotros no nos comprometamos, que nosotros no hagamos una promesa. Eso tampoco significa que seamos irresponsables, ¿verdad? Y que no, yo nunca te prometí nada, ¿verdad? Y nunca cumple nada, nunca hace nada, nunca se emprende nada, porque nunca prometió nada, nunca se comprometió con algo. Ahora, el apóstol Pablo, en esta carta que estaba escribiendo, él empieza a decirles: yo no pude ir, yo quería estar con ustedes, la intención mía era estar ahí, pero me fue imposible. Pero quiero decirles que yo siempre cumplo mi palabra. Yo no soy una persona que prometo cosas a la ligera y que hago planes a la ligera solamente por salir del paso, o solo por salir del compromiso, o solamente para que ya no me sigan hablando, me sigan diciendo algo. Yo estoy haciendo ese compromiso. Él decía no. ¿Y saben por qué lo hacía? Porque él era predicador del evangelio. Entonces él no quería que la gente pensara: entonces lo que Pablo está diciendo acerca del evangelio es mentira. Y entonces él les dice:
que Dios nunca falla. Yo les fallé, pero Dios nunca falla. Y escuche lo que dice Segunda de Corintios 1, 18 y 19. Aquí lo tengo en la versión del lenguaje actual. Dice: Dios es testigo de que cumplimos nuestra palabra. O sea, que nosotros no hablamos mentiras, sino que tratamos de cumplir lo que decimos. Pero mire el verso 19. Timoteo, Silas y yo les anunciamos el mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo no decía una cosa primero y otra después. Al contrario, siempre cumplía su palabra. Él les estaba diciendo: Dios siempre cumple su palabra. Les estaba asegurando, estaba afirmando su fe. Él estaba asegurándose que la fe de ellos fuera firme, que a pesar de que él se hubiera equivocado, que a pesar de que él no hubiera podido cumplir por causa de las circunstancias, Dios no falla. Y escuchemos esto, por favor, porque nosotros tendemos a fallar porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo pecaminoso, vivimos en un mundo corrupto, vivimos en un mundo que nos inunda, que está bombardeándonos constantemente para que nosotros fallemos, para que nosotros no nos levantemos, para que nosotros no logremos hacer lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces vivimos en un mundo de esa manera. En un mundo fallido, en un mundo, hermano, que aflora el pecado en todo momento y que nos impide muchas veces hacer y cumplir aquello que hemos prometido. Pero Dios, hermano, a Dios no hay nada que lo detenga. Él siempre cumple sus promesas. Y escuche esto, Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Habló, dice, y no lo ejecutará. Hermano, Dios no cambia su manera de ser. Dios, hermano, Él no es hombre. Los hombres se arrepienten a veces, ¿verdad? Se comprometen y dicen: ay, ¿para qué dije, verdad? Ay, ¿para qué hablé? Está uno arrepentido de haberse comprometido en algunas cosas. Entonces uno empieza a decir: ¿para qué le dije que sí? ¿Para qué le dije? ¿Para qué le ofrecí? ¿Para qué hablé? Mejor no. Y uno tiende a arrepentirse. Pero dice que él no es hombre para arrepentirse, ni es hijo de hombre. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y entonces dice, porque uno a veces hace promesas, ¿verdad? Dice: si alcanzas tal cosa, te voy a dar algo. Y uno miro que se la puso muy fácil y rápido lo legó. Digo: no, pero eso no era lo otro, ¿verdad? Y le sube la barda para que trate de llegar a lo otro. Y está jugando uno con esas situaciones para que trate de llegar a otra cosa, pero no cumplir las expectativas. Dios no miente, Dios no se arrepiente. Él dijo y lo hará. Él prometió y lo cumplirá. Así es el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque Él es inmutable. Él no cambia, Él no varía, Él no se transforma, Él no hace cosas distintas ni cosas diferentes, sino Él es el mismo. Y le voy a leer dos pasajes, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. Salmo 102, 27 dice: tú eres el mismo. Gracias, hermano. Tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Él es el mismo y van a pasar los años y van a pasar los años y van a pasar los años y Él seguirá siendo el mismo. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él sigue siendo el mismo. Él no cambia, Él no varía. Él es inmutable, no hay variación en Él. Eso significa entonces que Él no cambia, Él no se arrepiente. Él no te dice hoy sí, mañana no, ¿verdad? Él no te dice hoy sí te quiero dar y mañana no te quiero dar, mañana te quito. El que da y quita. Él no es así, hermano. Él no es así. Él cuando se compromete, cuando te da una promesa, Él la va a cumplir.
La escritura dice: el cielo y la tierra pasarán, pero sus promesas, su palabra, no pasarán, van a permanecer para siempre. Se va a secar la hierba, se va a marchitar la flor, pero su palabra va a permanecer. Sus promesas van a permanecer. Se cumplirán. Se cumplirán. Ahora, nosotros debemos de comprender que Dios tiene, dijimos, ¿cuántas? 300 o 573 promesas. En la Biblia Reina Valera 1960, que es la que normalmente leemos. 3573 promesas que se renuevan día con día. Pero ¿dónde están contenidas esas promesas? En la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene las promesas de Dios. La palabra de Dios contiene, la Biblia contiene la palabra de Dios y las promesas de Dios para nuestra vida. Por eso es que nosotros le motivamos a usted a leer la Biblia. Año con año estamos motivándole para que usted lea la Biblia, porque ella contiene la palabra del Señor. Ella contiene las promesas de Dios para nosotros. Ellas son las que constantemente se están renovando dentro de nosotros. Por eso le motivamos año con año. A veces le hemos dicho: lea el Nuevo Testamento. A veces le hemos dicho: lea el Antiguo Testamento. Lea los Salmos, lea Proverbios. A veces le decimos: lea una sección del Nuevo Testamento y otra del Antiguo Testamento. Pero este año los hemos retado y los hemos desafiado a cada uno de ustedes a que podamos leer la Biblia completa. La Biblia en un año. Y la propuesta que le hemos hecho es que usted pueda leer 4 capítulos diarios. 4 capítulos. No es mucho, de verdad. Usted puede leer uno al levantarse. Puede leer uno antes de desayunar. Puede leer uno antes de almorzar. Puede leer uno antes de cenar. Y mire, ahí llegó a los 4. O usted puede leer uno al levantarse, uno antes de almorzar, uno antes de desayunar y uno antes de acostarse. Y mire, llenó todo. Es sencillo. ¿Sabe lo que nosotros necesitamos? Es simplemente la disposición de hacerlo. Pero usted podría decir: hermano, es que yo estoy ocupado y no me da tiempo leer. Y yo me pongo a pensar, entonces está pensando que todos los demás somos vagos, porque nos da tiempo leer. Pero no somos vagos. Se trata, hermano, de que dispongamos el corazón para que nosotros podamos escudriñar su palabra, porque ella es viva. Ahora, tome en cuenta algo, hermano. La Biblia misma dice que la letra en sí es muerta, pero lo que le da vida es el Espíritu de Dios. Cuando yo conecto esta palabra con el Espíritu de Dios, cuando yo le digo al Señor: Señor, háblame a través de tu palabra, ministrame a través de tu palabra, lléname a través de tu palabra, Señor, que tu palabra cobre vida dentro de mí. Cuando la palabra empieza a cobrar vida dentro de mí, eso se convierte en algo que nosotros conocemos como rema. Cuando yo tengo esta palabra, cuando yo tengo solo esta palabra y yo tengo solamente la letra, eso se llama logos. Pero cuando ese logos yo empiezo a interactuar con ella y yo le digo al Espíritu Santo: Espíritu Santo, háblame, muévete, lléname, esa palabra empieza a cobrar vida. Y cuando esa palabra empieza a entrar en mí, se vuelve rema. Cada promesa de Dios se vuelve un rema en mi vida. Eso es lo que dice Hebreos 4. Hebreos 4 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces esa palabra tiene que convertirse en viva dentro de mí. Yo tengo que tomarla y decir: esto tiene que provocar algo en mi vida, tiene que provocar una transformación, tiene que provocar una sanidad en mi cuerpo, tiene que provocar una transformación en mi mente, tiene que haber algo que sea distinto y diferente. Pero es cuando yo creo que esta es la palabra de Dios.
Es la voz de Dios que me está hablando. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo, de que el hombre de Dios esté enteramente capacitado, preparado para toda buena obra. Entonces la palabra del Señor, cuando empieza a cobrar vida en mí, me está instruyendo, me está corrigiendo, me está reprendiendo, me está enseñando para que yo esté preparado, capacitado para hacer la buena obra de Dios. Pero yo tengo que creer entonces que esto que está aquí es la palabra de Dios, es la inspiración de Dios que nos la entregó a nosotros para que nosotros conociéramos de Él, supiéramos quién es Él, le conociéramos cómo es su carácter, conociéramos cómo es su personalidad y conociéramos las promesas que tiene para sus hijos, para aquellos que obedecen lo que Él ha establecido. Mire, ahora que hemos estado leyendo la escritura, que por cierto ya terminamos Génesis y estamos en Éxodo, y por ahí por el miércoles terminamos de leer Éxodo, yo me quedo sorprendido. Yo no sé cuántas veces he leído la Biblia, no he contado, pero la he leído muchas veces. Pero cada vez que yo interactúo con ella, yo me sorprendo de las promesas de Dios. No dejo de sorprenderme de la palabra del Señor, de lo que Él ha escrito, de las promesas que Él tiene para mí y para todo su pueblo. Y yo digo, wow, ¿cómo no había visto esto antes? Y yo digo, qué tremendo, qué impresionante. De verdad, qué misericordia la de Dios de estar a nuestro favor, de estar a nuestro lado, de querernos bendecir, de querernos, hermano, hacer que sus promesas se cumplan en nuestra vida. Porque las promesas de Dios son divinas. Y escuche esto, lo que le voy a decir: las promesas de Dios nunca fallan. Y eso es lo que el apóstol de Pablo estaba transmitiendo. Estaba diciendo: sus promesas nunca fallan. Primero de Reyes, capítulo 8, verso 56, dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo han faltado. Todas se han cumplido. Todas las palabras que Moisés habló, que Moisés dijo, que Moisés, hermano, que recibió de Dios y la dio al pueblo, todas, exactamente todas, dice, se cumplieron. No hubo una que faltara, hermano. Ahora yo pregunto, ¿cuántas promesas te ha dado Dios? ¿Ah? ¿Cuántas promesas te ha dado Dios? Quiero decirte que ni una de ellas va a faltar que se cumpla. Ni una sola, hermano. Ni una sola faltará que se cumpla sobre tu vida. Todas ellas se cumplirán, porque así dice la escritura. Todas ellas se cumplirán. Sus promesas nunca fallan. Sus promesas son confirmadas por su poder divino. Romanos capítulo 4 verso 21 dice: Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Abraham, hermano, Dios se presentó a Abraham y le dijo: vas a tener un hijo. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando eso sucedió? 75 años. Sara tenía 65, 10 años menos. Sara, cuando escucha la promesa, bueno, Dios después les vuelve a visitar. Abraham tenía 99 y Sara tenía 89. Y Dios le dice: ¿te recuerdas de aquella promesa que te hice, que ibas a tener un hijo? Se va a cumplir, le dijo Dios. ¿Y sabe qué hizo Sara? Se rió, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque ella dijo: ¿cómo voy a ser madre yo a esta edad?
si mi aparato reproductivo ya no produce, ya no funciona. Pero el Señor le dijo: al cabo de un año estarás cargando un bebé. ¿Y sabe qué sucedió? Cuando ella tenía 90 años y Abraham tenía 100 años, nació Isaac, el primogénito. Escucha, hermano, escucha esto, porque el poder de Dios es divino. Tú puedes pensar: ay, eso que me dijo el Señor hace tanto tiempo no se va a cumplir. Mire, Abraham esperó 25 años. Usted tal vez ha esperado 1, 2, 3 o 10 años. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir, hermano. Ahora, escuche esto, escuche esto. Tal era la fe de Abraham que el Señor le dijo: dame a tu hijo, a Isaac, tu único hijo, sacrifícalo para mí. Y entonces él dijo: bueno, está bien. Y eso es impresionante, esa historia, porque él dice que se encaminó al monte Oreb, al monte de Dios, y ahí él iba, le puso a Isaac la leña en la espalda, él llevaba el fuego, y él le hace una pregunta. Isaac le dice a su papá: papá, yo veo que aquí llevamos la leña y veo que aquí traes el fuego, pero lo que yo no miro es el sacrificio, lo que tú vas a sacrificarle a Dios. Y la respuesta de Abraham fue: no te preocupes, Dios proveerá. Y mire, él lo lleva, construye un altar de piedra, coloca la leña para el holocausto. Y yo no sé de verdad cómo convenció a Isaac. ¿Cómo lo convenció? Isaac estaba entre 12 y 16 años. ¿Cómo lo convence para decirle: mira, vos sos el sacrificio? Mira, hermano, de verdad, ¿cuántas mamás aquí les han ofrecido leño a sus hijos y se han portado mal? ¿Y qué hace el hijo a esa edad? Sale disparado, hermano. No se queda ahí para que usted le pegue. Los que tienen un corazón noble sé que sí se quedan ahí, pero otros no nos quedábamos ahí. Nos íbamos, nos escondíamos, nos poníamos triple pantalón, de verdad, para que ese leñazo no doliera tanto. Pero él le dice: vos sos el sacrificio. Dios me dijo que eras el sacrificio. Tanta era la fe de él. Escuche esto, porque quizá ya Abraham con 112, 116 años dijo: si este no es el hijo de la promesa, entonces Dios me tendrá que dar otro y levantará otro. Y eso es impresionante, hermano. Él pudo haber pensado: Dios me dará otro hijo. Sara ya con 106 años. Con 106 años pensando en tener otro niño. Mire, nosotros tenemos una nieta y yo me puse a pensar un día: yo ya no estoy para cuidar niños, dije yo. Y eso que no estoy tan viejo como Sara. Pero dije: ya me canso, dije yo, no, esto no es para mí ya. Un ratito está bien, ¿verdad? Pero después tome mi hija, ¿verdad? Porque se necesita mucha dedicación. Por eso es que a los jóvenes es que Dios les da hijos, ¿verdad? Porque ahí está la fuerza todavía, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que Abraham tenía la fe y dijo: Dios me dará otro hijo. Y lo pone ahí y lo iba a sacrificar. Imagínese ya con cuchillo en mano. Y el Señor le dice: detente, no lo hagas porque he probado tu corazón. Y ahí en un zarzal hay un cordero trabado. ¿De dónde apareció eso, verdad? Está el cordero trabado. Y entonces él lo toma y lo sacrifica. El poder extraordinario de Dios, el poder divino de Dios hace que las promesas de Él se cumplan. Él es extraordinario, Él es poderoso, hermano, para que se cumpla. Y te voy a decir algo: no hay sueño muy pequeño que Dios no pueda hacer que se cumpla. No hay una promesa de Dios que nosotros digamos: wow, esa está demasiado alta para mí, no creo que la vaya a lograr alcanzar. Porque el poder divino de Dios permitirá que tú la puedas alcanzar y la puedas lograr. Porque no se trata de la capacidad que tú tengas, sino del poder extraordinario de Dios. Del poder extraordinario de Dios. Las promesas de Dios están fundamentadas en Cristo. Segunda de Corintios 1:20, en la versión Palabra de Dios para Todos: no importa
cuántas promesas hayas hecho a Dios, Cristo siempre ha sido el sí de todas ellas. Por eso, por medio de Jesucristo, cuantos alabamos a Dios, decimos así sea, decimos amén. Todas las promesas, cuantas promesas haya. Mire, a mí me gusta este pasaje porque dice, no importa cuántas promesas haya, ¿verdad? Porque yo estaba investigando y algunos ponen 9,000 promesas, otros 7,000 promesas. La Reina Valera 60, 3,573 promesas. Otros ponen menos promesas. Pero el apóstol Pablo aquí dijo, no importa cuántas sean. No importa si son más o son menos o son las 3,573. Cristo siempre ha sido el sí de Dios. En Él se van a cumplir las promesas. Por eso, por medio de Jesucristo, cuando nosotros alabamos a Dios, decimos amén. Recibimos esas promesas. Tienen un valor eterno. Las promesas de Dios tienen un valor eterno. Escuche esto. Segunda de Pedro 1:4 dice, y debido a su gloriosa y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Y sabe dónde se vuelven eternas estas promesas? Porque dice que nosotros vamos a escapar de la corrupción del mundo. Pero mientras estemos en este mundo no podemos escapar de ella. ¿Sabe cuándo escapamos de ella? Cuando el Señor venga por su iglesia. Ahí nosotros escaparemos de esta corrupción que hay en este mundo. Él nos promete que vamos a escapar, que Él nos hará que escapemos. ¿Y cómo finaliza esto? En la vida eterna. Sus promesas finalizan en la vida eterna. Primera carta de Juan 2:25 dice, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hermano, las promesas de Dios se van a cumplir. Lo que nosotros tenemos que hacer es creer en esas promesas del Señor. Ahora, Dios nos da una garantía. Usted sabe que Dios da garantía por sus promesas. Cuando uno va a comprar un aparato eléctrico, uno siempre pregunta, mire, ¿y cuánto tiempo de garantía tiene, verdad? Y le dicen a uno, tiene 1 año de garantía, porque ahora han agarrado esta modalidad, ¿verdad? Le dicen a uno, pero tenemos una garantía extendida que usted puede comprar, ¿verdad? Y entonces usted compra esa garantía extendida por 2 o 3 años más, para que cualquier situación que le pase al aparato, usted pueda tener esa garantía. Pues Dios también da una garantía, para que usted tenga la seguridad que las promesas de Dios se van a cumplir. ¿Y sabe cuál es esa garantía? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestra vida es la garantía de que sus promesas se van a cumplir. Le leo los siguientes pasajes. Segunda de Corintios 1:22. Escuche, Pablo les está hablando a los corintios, les está diciendo no pude llegar, les está diciendo las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Y les está diciendo, y esta es la garantía, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Escuche esto, Él es la garantía, el Espíritu Santo es la garantía en nuestro corazón. El sello que Él puso en nuestro corazón es la garantía de que las promesas se van a cumplir. Entonces el Espíritu Santo es esa garantía. Segunda de Corintios 5:5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu, la garantía del Espíritu para que se cumplan esas promesas, para que esas promesas se cumplan. Dios quiere que se cumplan. Y escucha esto, Romanos 8:16, porque cuando vienen dudas a nuestra vida, Él dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo se encarga de dar ese testimonio.
Cuando usted piensa, ay, no sé si lo voy a lograr, no sé si voy a poder, no sé si esto es para mí, el Espíritu Santo te dice, hey, tranquilo, recordate que sos mi hijo y tienes derecho a las promesas. Escuche esto, si fueran 3.574 promesas, significa que usted puede decir, ay, no, yo tal vez tengo derecho a 3.000. Pero las otras 574 o 73, no sé si estoy seguro si las tengo. El Espíritu te dice, no te preocupes, las 3.573 promesas que están escritas aquí son para ti. Esa es la garantía que nosotros tenemos, la garantía del Espíritu Santo. Quiero concluir con estos siguientes pensamientos y análisis. Y esto es una pregunta. Lo primero es conocer las promesas de Dios. Y la pregunta es, ¿conoces las promesas de Dios? ¿O cómo encuentras tú las promesas de Dios? Leyendo la Escritura, a través de la palabra. Es importante que leamos la Escritura, pero no solo leerla, sino también confesarla. Confesar las promesas de Dios. ¿Cómo confesamos las promesas de Dios? Cuando nosotros declaramos la palabra de Dios. ¿Cómo declaramos la palabra de Dios? Mire, le voy a dar un consejo. Cuando usted encuentre una promesa, escríbala y léala. Pase todo el día leyendo esa promesa, porque es para usted, para que esa promesa, hermano, empiece a tener vida en usted. ¿Sabe qué hago yo cuando yo encuentro una promesa? Yo vengo y busco otras versiones para leerla en otras versiones y poder entender de mejor manera la promesa que Dios tiene para mi vida. Trate de leerla. Si usted lee digamos en una aplicación, hay una aplicación que se llama YouVersion, usted subraya o resalta ese texto y usted le puede decir comparar, y usted va a tener, se le va a desplegar varias versiones en las que usted puede leer esa promesa. Pero si usted es de los que lee en Biblia de papel y está bien, y le recomiendo que lo haga, compre otras versiones. Hay una que es multiversiones, que tiene 4 versiones. Pero si usted no es de multiversiones, compre otras versiones de la Biblia. Le recomiendo la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, que nos van a ayudar a entender la definición de ese pasaje. Si usted lee la Reina Valera 60, pero que le ayuden a comprender lo que ese pasaje le está diciendo y usted lo pueda declarar. Por eso es que yo declaro que las promesas de Dios son en Él sí y amén, porque sus promesas se van a cumplir. Pero número 3, usted tiene que creer que esas promesas son para usted. Hoy estamos aquí porque nosotros queremos creer que esas promesas son para nosotros. En Hechos 2:39 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para nosotros es la promesa, hermano. Y yo le dije, este día es especial porque es el día que nosotros le hemos llamado día de la dedicación, y donde nosotros queremos dedicar nuestros planes a Dios. Y yo le decía que nosotros le habíamos puesto 3D, por esas 3D, día de dedicación. Pero Dios nos enseñó que no solamente era un día de dedicación, sino teníamos que dimensionar nuestros planes en tercera dimensión. Y eso significa que yo tenga algo que me represente lo que yo le estoy pidiendo a Dios, los planes que yo tengo delante de Dios. Y mire, esto es lo que sucedió. Porque Jacob, cuando estaba huyendo de su hermano Esaú, llega a un lugar y él decide dormir y pone una piedra ahí, se duerme ahí. Y entonces él tuvo una visión, tuvo un sueño en tercera dimensión. Y el sueño era que había una escalera que estaba apoyada en el piso, que estaba puesta en el piso y recostada en el cielo. Y ahí en esa visión dice que él veía, ¿qué veía? Ángeles que subían y ángeles que bajaban. Él veía a los ángeles subir y bajar, subir y bajar. Pero en la punta de la escalera, arriba en la escalera,
él vio a Dios, al Padre que lo estaba observando. Él estaba teniendo esa visión en tercera dimensión. Y cuando él despierta, escuche, cuando él despierta, toma aceite y hace una oración a Dios y le dice: Dios, tú sabes que voy allá con mis parientes, pero si tú me guardas, si tú me apoyas, si tú me bendices y yo regreso con paz, de todo lo que tú me prosperes, el diezmo daré para ti. ¿Y sabe qué hace? Unge sus planes, derramando el aceite sobre la roca. Por eso es que te invitamos a que tú sueñes en tercera dimensión, a que tú puedas soñar en tercera dimensión. Cuando yo estaba orando por esto, el Señor me trajo esta cajita que dice 100 promesas de oro. Yo dije: yo quiero que las promesas de Dios se cumplan en mi vida, así que llevaré estas promesas. Y en la mañana que estábamos orando, que estábamos iniciando el servicio, yo dije: ya que traje las promesas, voy a ver cuál me sale. Dije, y saqué una y me salió esta y me quedé impactado. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mateo 11:24. Yo dije: esta promesa es para mí, Señor, que yo orando conforme a tu propósito, Señor, puedo pedir y tú, Señor, me vas a dar. Y mire, yo traje aquí mi carpeta de propósitos, mi carpeta de sueños, y aquí tengo tarjetas de decisión, porque yo quiero que haya gente que se convierta en Abre tus Ojos. Pero traje también un manual de discipulado, porque yo dije: yo quiero que la gente se disipule. Pero yo dije: no solo quiero que se disipule, sino traje la hoja de membresía, porque quiero que esta gente se bautice. Y yo dije: yo oro por esto, para que estos planes se cumplan. Traje un croquis de un plano que me hicieron para tener una iglesia más grande, para que todos podamos estar juntos, hermanos. Y yo dije: el Señor nos tiene que dar esos terrenos. Traje un estado de cuenta. Yo dije: voy a buscar el estado de cuenta que tenga más saldo. Yo dije: porque quiero que mis finanzas sean prosperadas. Traje un título de propiedad de un carro, de un vehículo, y yo dije: porque yo necesito un vehículo para uno de mis hijos. Y yo dije: Señor, yo lo pongo delante de ti, Señor, porque esos son mis sueños, mis visiones, lo que yo quiero que logremos en este año. Y yo dije: si yo quiero esto, no solo para mí, sino también lo quiero para la iglesia, lo quiero para usted, hermano, para que Dios haga una obra extraordinaria y sobrenatural. Y puede ser, mire, te enviamos una hoja de sueños 3D. Puede ser que la has traído o no la has traído, no importa. Puede ser que ahorita tú estés diciendo: no me dieron nada. No, escribe, toma tu celular y empieza a escribir los sueños que tengan, los planes que tengan. Toma tus planes, si tú ya los trajiste, si tú los trajiste dimensionados. Yo traje la Biblia también, porque en la Biblia yo dije: Señor, yo quiero comprometerme a leer la Biblia en este año. Y no es porque los otros años no la haya leído, sino cada vez, Señor, yo me comprometo contigo, Señor, a leer las escrituras, a ser disciplinado para leerlas, Señor, para que tú me hables, para que esas promesas se hagan real en mi vida. Así que yo te voy a dar tiempo que empieces a preparar tus planes. Si tú ya los tienes preparados, quiero que cierres tus ojos por un momento.